Bien, en esta otra cápsula te voy a explicar por qué México es un barco naufragado y partido en 1000 pedazos, ¿sí? Y que nada más está flotando ahí a la deriva, sin que nadie lo ayude, ¿ok? Estamos hablando de Acapulco, del huracán Otis, 25 de octubre de 2023. Hoy es lunes 6 de noviembre de 2023. Bien, nacimos y crecimos. Primero tuvimos la Revolución Mexicana, 1910 en adelante, ¿sí? La decena trágica, la destrucción del porfiriato, etc. Se funda el PRM, Partido Revolucionario Mexicano, que después se le cambia el nombre a Partido Revolucionario Institucional. Estamos hablando de la época de los que fueron presidentes, ¿no? de aquella época, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, etc. Miguel Alemán, etc. Se funda el PRI, el PAN, más tarde el PRD, el PT, el Partido Verde Ecologista y más tarde Movimiento Ciudadano, ¿sí? Ya sabemos de sobra la historia, 70, 80, 90 años de estos gobiernos que básicamente yo los consideraría en términos generales corruptos, nefastos, vendepatrias y así por el estilo, ¿sí? Y que estos gobiernos ahora quieren regresar con un personaje que ellos han creado que se llama Xóchitl Gálvez, ¿sí? Es el retorno a este México que ya no existe, ¿sí? Bien, viene este partido que se llama Morena y que se hace llamar Movimiento de Reconstrucción Nacional. Yo le llamaría, señoras y señores, mexicanos y mexicanas, yo le llamaría Modena, ¿sí? No es un movimiento de reconstrucción nacional, es un movimiento de destrucción natural. Si aquí teníamos corrupción e ineptitud, ¿sí? Por lo menos teníamos un Estado estructurado, ¿sí? Pero aquí tenemos corrupción, ineptitud, un Estado pauperizado y desestructurado. O sea, de Guatemala, ¿verdad? Nos llevaron a Guatepeor con Morena, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí había un Estado estructurado, un Estado donde se respetaba hasta cierto grado el Estado de Derecho, digo hasta cierto grado. Pero aquí, gradualmente el Estado se empezó a desmoronar, no a reconstruir, sino a destruir. Y hoy lo que tenemos es un barco que ya se partió en 1000 pedazos, en 3, 4 pedazos y que está flotando en las maravillosas y hermosísimas playas de Acapulco. Y ese barco se llama México. México ya no existe, por eso estuve llorando. Cuando Andrés Manuel López Obrador subió al poder en 2018, ¿sí? Un amigo me preguntó, ¿qué es lo que tú crees que va a hacer López Obrador? ¿Realmente traerá una transformación? Como él dice, la cuarta transformación. Y yo le respondí lo siguiente, pero antes de decirte lo que le respondí, fíjate, aquí Xóchitl Gálvez es el regreso a este México corrupto. Y aquí nos están poniendo a Claudia Sheinbaum como el regreso a este México que, aparte de ser corrupto, es inepto, ¿sí? Y desestructurado, ¿ok? Entonces, si México vota por cualquiera de las dos, si ahorita ya somos un barco naufragado, imagínate qué nos espera el próximo sexenio. A veces me gustaría que seamos los mexicanos, los ciudadanos, los que gobernáramos, y no
los políticos, que quisiéramos a un lado a los políticos, ¿sí? A todos los políticos, y que gobernaran ciudadanos capacitados y honorables y trabajadores y que realmente amen a México, ¿ok? Y que esté demostrado que aman a México y que son personas intachables. Y hay muchos mexicanos así. Esos son los que deberían estar gobernando, como dice Platón en la República, ¿sí? Dice Platón que deberían estar gobernando a una república los sabios, los íntegros, las personas que ya demostraron su amor por la república. Lee los diálogos de Platón, el diálogo de la república, ¿sí? Entonces, me preguntó mi amigo, ¿qué va a hacer AMLO en su sexenio? ¿Va a traer realmente la cuarta transformación? Y yo le respondí lo siguiente: amigo, AMLO jamás va a traer la cuarta transformación. Estamos hablando del año 2018, cuando López Obrador tomó protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Disculpa que me esté rascando aquí, pero es que me picaron los moscos en Acapulco, traigo 1000 cosas. Yo les dije, la 4T es imposible, por una simple y sencilla razón. Nunca en la historia de México ha habido la primera transformación, ni la segunda, ni la tercera transformación. ¿Sí? ¿Ok? Si a esto le llamamos independencia de México, y si a esto le llamamos a la segunda transformación, si a la primera transformación le llamamos independencia de México, si a la segunda transformación le llamamos la reforma, las leyes de reforma, y a la tercera transformación le llamamos revolución mexicana, ¿sí? Y supuestamente la cuarta transformación era la de López Obrador y su proyecto alternativo de nación que alguna vez publicó en un libro, sí, pues déjame decirte que la cuarta transformación no puede ser ni siquiera la cuarta transformación, porque en ese caso tendría que ser la primera, porque nunca ha habido una transformación en México. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Sí? Una razón muy sencilla. La independencia de México, en la independencia de México, que empezó en 1810 y terminó en 1921, nada más cambió. El explotador era otro y el explotado era el mismo, el pueblo. Pues nada más cambió el explotador, ¿sí? Pero el pueblo seguía siendo explotado. En la Revolución Mexicana quitaron a Porfirio Díaz y todo el porfiriato y cambió el explotador, y ahora nos pusieron al PRM, que después llegó a ser el PRI, que ya no era una dictadura como la de Porfirio Díaz, pero ahora era una dicta blanda, ¿sí? Entonces nos cambiaron al explotador, pero el explotado seguía siendo el pueblo. En la reforma, las leyes de reforma de Benito Juárez, que en este caso sería la segunda transformación, ya me equivoqué ahí en el orden cronológico, primero la independencia, luego la reforma, luego la Revolución Mexicana, una, dos y tercera transformación. Entonces, la segunda transformación, las leyes de reforma, tampoco fue una transformación, porque la Iglesia volvió a recuperar el poder con las leyes en las asociaciones religiosas en el tiempo de Plutarco Elías Calles, de los cristeros y más tarde de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, las tres transformaciones no fueron transformaciones radicales de fondo, porque el pueblo seguía siendo explotado y lo único que cambió y se transformó era el explotador, ¿sí? La cúpula de poder era la única que se quitaba y se ponía otra, pero el pueblo seguía siendo el mismo. Entonces no hubo jamás una sola transformación. Históricamente México no ha tenido una sola transformación. Y la otra razón por la cual no puede haber una 4T o una cuarta transformación es por esto. Porque estos son los 4 ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?
Estos son los 4 ejes que demostró él cuando era el gobernador aquí en la Ciudad de México, o regente, no sé cómo se le llamaba. Y los 4 ejes con los cuales gobernó la Ciudad de México iban a ser exactamente los mismos con los que iba a gobernar el país, la República Mexicana. ¿Cuáles son estos 4 ejes del gobierno de López Obrador, de la mal llamada 4T o Cuarta Transformación? Porque, repito, no ha habido una sola transformación, porque el pueblo siempre está en condiciones miserables y los explotados son los privilegiados. Los 4 ejes del gobierno de López Obrador: el primero, el inciso A, sería el populismo. Un populismo rancio que heredó del López Obrador del PRI de los 70s y de los 80s. Un populismo paternalista que todo lo quiere solucionar con despensitas y ayuditas y parchecitos aquí y parchecitos allá. Voy a hacer otra cápsula donde explico con más detalle estos 4 aspectos para que entiendas, mexicano y mexicana, por qué Acapulco está naufragado y por qué el país está naufragado como un barco roto en 1000 pedazos. Populismo rancio, heredado del PRI, populismo mesiánico. Le vamos a añadir aquí populismo mesiánico, ¿sí? Obra pública. Cuando López Obrador fue el gobernador de la Ciudad de México, mandó a hacer los segundos pisos, ¿sí?, que quedan como monumentos a su megalomanía, a su narcisismo y a su ego. Entonces, obra pública, segundos pisos, Tren Maya, AIFA, Dos Bocas, etcétera, etcétera, Tren Interoceánico. No son malas obras, están bien pensadas, ¿sí? Están estratégicamente diseñadas, se me hacen muy buenas. Sin embargo, no es todo lo que puede hacer un gobierno. Hay otras prioridades y otras necesidades también, apremiantes, ¿ok? Entonces, el segundo eje del gobierno de López Obrador, obra pública. El tercer eje, y eso casi no lo han entendido ni los medios de comunicación, ni los detractores de López Obrador, ni los amigos y apoyadores de López Obrador, es su teología de la liberación, ¿sí? La teología de la liberación es una mezcla de marxismo con cristianismo. Primero los pobres, supuestamente. La rebelión de las masas, del proletariado, contra la clase media, contra los poderes imperialistas, contra las clases elevadas explotadoras, ¿sí? Teología de la liberación, que no se les olvide. Y cuarto, fundamentalismo. Un fundamentalismo medieval que tiene López Obrador en el discurso. Dividir al mundo y a México entre los buenos y los malos, entre los fifís y el pueblo sincero, pobre y bienaventurado, entre como ya dije, los explotadores y los explotados. Ese fundamentalismo: ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ellos son la estrella de la muerte, yo soy Luke Skywalker y somos la resistencia que va a destruir a Darth Vader y a la estrella de la muerte. Ese fundamentalismo, ese maniqueísmo, ahorita voy a explicar esos 4 puntos en la siguiente cápsula. Entonces, no, con estos 4 ejes, señoras y señores, jamás puede haber ni una 4T, ni siquiera la primera transformación. Esto, en el fondo, es populismo. Populismo rancio, mesiánico y megalómano a favor de un presidencialismo marcado de la figura de López Obrador, ¿sí? Y eso, si lo ves en psicoanálisis freudiano, lacaniano, eso es narcisismo, ¿sí?, megalomanía y otros factores sexuales ahí que no quiero mencionar, ¿sí? Falocentrismo, diría Lacan, y otras cosas. En la siguiente cápsula voy a explicar esto, ¿sí? Falocentrismo desde el punto de vista Lacan, a ver quién tiene el falo más grande, porque a ver quién hace las obras públicas más faraónicas,
¿sí? A ver quién hace los monumentos a mi nombre, que se quede el Tren Maya de monumento a mi nombre, que se quede los segundos pisos de monumento a mi nombre, así como el muro Trump, que va a dividir a México de Estados Unidos para que no entren esos mexicanos asquerosos y violadores y narcotraficantes que decía Trump. Le van a poner el muro Trump como un monumento al ego de Trump, así, ¿ok? No te pierdas la siguiente cápsula, y esto te explica por qué México está naufragado y por qué esa embarcación que yo vi en Acapulco no solo es Acapulco, también es México. No te pierdas la siguiente cápsula.